¿Crees que entiendes el colapso cósmico? ¿Has oído hablar de las estrellas de neutrones, antiguos soles muertos donde la gravedad ha aplastado la materia tan implacablemente que los átomos mismos dejan de existir? Un solo terrón de azúcar de esta sustancia pesaría más que el monte Everest. Sus núcleos son una sopa cuántica de neutrones que gira, los objetos más densos conocidos del universo. Son las cáscaras cósmicas definitivas, las lápidas de los gigantes estelares. Pero ¿y si la gravedad aún no estuviera satisfecha? ¿Y si hubiera un lugar más allá incluso de esa densidad inimaginable? Un lugar donde las fuerzas fundamentales del universo, el pegamento mismo que mantiene unida la realidad, se unen en algo completamente nuevo, algo extraño más allá de la comprensión. Un lugar donde la química misma muere, donde el concepto de átomo se convierte en un mito olvidado. El núcleo de una estrella moribunda, tras colapsar más allá de la etapa de enana blanca, se convierte en una estrella de neutrones. Imaginemos que tomáramos cada cordillera de la Tierra, cada océano, cada continente, cada ciudad, cada ser vivo, y lo comprimiéramos hasta que cupiera en una esfera del tamaño de una ciudad. Esa es la densidad de la que hablamos. Una cucharada de su material pesaría más que el monte Everest. En este punto, la gravedad se ha convertido en un monstruo insaciable, tan poderoso que ha superado la presión de degeneración de electrones que sustenta a las enanas blancas, obligando a los electrones a fusionarse con los protones, creando una estrella compuesta casi en su totalidad de neutrones. Estos neutrones, agrupados, resisten un mayor colapso debido a algo llamado presión de degeneración de neutrones, una repulsión mecánica cuántica que grita «basta» al abrazo implacable de la gravedad. Este es el hormigón cósmico definitivo del universo, una barrera tan densa, tan increíblemente rígida, que durante décadas creímos que era la última palabra en la evolución estelar, salvo un agujero negro. Pero el universo, amigos míos, es mucho más imaginativo y aterrador que nuestras ingeniosas teorías. Incluso en el corazón de una estrella de neutrones, donde la gravedad libra su brutal guerra, existe una última y desesperada línea de defensa: la fuerza nuclear fuerte. Esta es la fuerza más poderosa conocida por la física, el pegamento que une a los quarks para formar protones y neutrones. Es la fuerza titánica que impide que esas partículas subatómicas se separen, incluso bajo presiones que destruirían cualquier otra cosa. Piénsenlo como el portero cósmico definitivo que impide que los constituyentes fundamentales de la materia se desintegren. A pesar de todo el poder aplastante de la estrella de neutrones, la fuerza nuclear fuerte aún mantiene su territorio, preservando la identidad individual de esos neutrones, manteniendo la frágil integridad de sus componentes quark. Es un enfrentamiento furioso y microscópico, una batalla silenciosa que se libra billones de veces por segundo en las profundidades de ese núcleo ultradenso. Pero ¿qué sucede cuando la gravedad, ese vacío implacable y devorador, presiona aún más fuerte? Cuando la masa de esa estrella de neutrones se vuelve tan inmensa, tan descomunal, que incluso la fuerza nuclear fuerte, el agente de enlace cósmico más poderoso, comienza a ceder. Aquí es donde nuestra comprensión se hace añicos, donde la física tal como la conocemos protesta a gritos. Hablamos de presiones que hacen que el corazón de una estrella de neutrones parezca una suave brisa. Imaginen una olla a presión, que no solo contiene vapor, sino que contiene todo el universo en su interior, y luego lo comprime hasta reducirlo al tamaño de un grano de arena. Este es el umbral teórico, el punto de ruptura donde la fuerza nuclear fuerte, a pesar de su inmenso poder,
finalmente se ve superada. Es como intentar contener un tsunami con una sola mano. Los quarks, esos bloques fundamentales, ya no pueden mantener sus identidades distintivas dentro de los neutrones. Se comprimen, se distorsionan y finalmente se liberan de su confinamiento, formando una sopa caótica y degenerada. No se trata solo de un ligero aumento de densidad. Se trata de una transición de fase cósmica, un cambio fundamental en la naturaleza misma de la realidad. No se trata solo de una forma más densa de materia. Es un estado completamente extraño, donde las reglas del mundo subatómico se reescriben radicalmente. Imagínenselo como si el agua se convirtiera en hielo, pero en lugar de hielo, se transformara en un material que desafía todas las propiedades conocidas, una sustancia tan extraña que apenas existe en el ámbito de nuestras matemáticas. La fuerza fuerte, la fuerza que define la existencia misma de protones y neutrones, ya no es la dominante. Su férreo control finalmente cede. Ante esta presión inimaginable, el universo cruza una barrera invisible, un horizonte de sucesos cósmico no solo para la luz, sino para las propias fuerzas fundamentales. Lo que emerge más allá de este umbral no es solo una estrella más densa, sino un monstruo teórico, una auténtica anomalía, donde el concepto mismo de partículas subatómicas distintas, tal como las entendemos, comienza a desmoronarse. Este es el primer vistazo aterrador al corazón de una estrella electrodébil, un lugar donde la materia misma queda al descubierto, expuesta a fuerzas tan extremas que evocan los primeros nanosegundos del mismísimo Big Bang. Es una estrella que vive al borde de lo imposible, un enigma cósmico que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los límites últimos del universo. ¿Recuerdas esa aterradora frontera que acabamos de cruzar? Aquella en la que la fuerza nuclear fuerte, el mismo cemento de protones y neutrones, finalmente cedió bajo el monstruoso control de la gravedad. Eso fue solo el principio, porque a estas energías insondables, a estas presiones que hacen eco de los primeros picosegundos después del Big Bang, ocurre algo aún más profundo, más alucinante. Dos de las fuerzas fundamentales del universo, fuerzas que siempre han parecido distintas, separadas, casi como hermanos cósmicos, con personalidades completamente diferentes, de repente se fusionan, se convierten en una. Piensa en la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza que conoces, la que gobierna la luz, la electricidad, el magnetismo. Es la mano invisible que atrae las cargas opuestas y separa las cargas similares. Fundamentalmente, es la fuerza que une los electrones a los núcleos atómicos, creando los átomos que forman todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres. Es la arquitecta de la química, la razón por la que el carbono puede unirse con el hidrógeno, por la que existe el agua, por la que la vida puede incluso contemplar su propia existencia. Define la estructura misma de la materia, dándole forma y figura. Y luego está la fuerza nuclear débil. Esta es un poco más esquiva, un poco más engañosa cósmica. Es responsable de la desintegración radiactiva, de la forma en que un neutrón puede transformarse en un protón, escupiendo un electrón y un antineutrino. Es la fuerza que cambia la identidad de las partículas, permitiendo que un tipo de quark se transmute en otro. Es sutil, es fugaz, pero es absolutamente esencial para procesos como la fusión nuclear que alimenta nuestro Sol, permitiendo que la luz y el calor inunden nuestro sistema solar. Normalmente, estas dos fuerzas bailan al son de diferentes melodías cósmicas. Operan con diferentes intensidades, rigen interacciones distintas y se comportan como entidades distintas. Pero ante las energías aplastantes
y destructoras de la mente dentro del núcleo de una estrella electrodébil en formación, se produce una unión cuántica. Imaginen dos ríos poderosos y separados, fluyendo por sus propios cañones, cada uno moldeando el paisaje a su manera. Pero entonces convergen. Se encuentran en una confluencia cataclísmica. Sus aguas se agitan, sus identidades se fusionan, hasta formar un único torrente turbulento e imparable. Esta es la fuerza electrodébil. En este estado unificado, la distinción entre las fuerzas electromagnética y débil simplemente se desvanece. No es que una domine a la otra, sino que se convierten en dos facetas de la misma entidad cósmica fundamental. Y las implicaciones para la materia son nada menos que apocalípticas. Cuando la fuerza electrodébil reina suprema, el concepto mismo de quarks y leptones separados, las partículas fundamentales que componen toda la materia, pierde sentido. Los electrones, esos diminutos y elegantes bailarines alrededor del núcleo, pierden su identidad distintiva. Los quarks, una vez los orgullosos componentes de los protones y neutrones, dejan de ser entidades individuales. Ya no hay más protones, no más neutrones, no más electrones. Y si no hay más de estos bloques de construcción, entonces no puede haber más átomos. La noción misma de un núcleo, de capas de electrones, de la intrincada y hermosa danza que crea elementos y moléculas, todo colapsa. La química, la ciencia de cómo los átomos se unen e interactúan, el fundamento de toda complejidad, simplemente se detiene, se borra de la existencia. Una estrella electrodébil es un reino donde el universo ha olvidado cómo construir. Es una esfera de energía y materia pura e indiferenciada, donde las leyes de la física que gobiernan nuestra realidad cotidiana, las leyes que permiten que una estrella arda, que se forme un planeta, que un humano piense, han sido fundamentalmente reescritas. Es un vacío cósmico donde el concepto mismo de estructura, de una cosa distinta, ha sido aniquilado. Es un eco aterrador del universo primigenio, congelado en el tiempo, una reliquia monstruosa de una era donde la realidad misma aún estaba decidiendo qué quería ser. Si estás listo para sumergirte más en estas pesadillas cósmicas y descubrir los secretos más impactantes del universo, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Apenas estamos comenzando este viaje hacia los confines de la realidad y no querrás perderte lo que viene a continuación. Acabamos de presenciar el divorcio cósmico definitivo, donde la gravedad destrozó la fuerza fuerte, y luego la boda cósmica definitiva, donde el electromagnetismo y la fuerza débil se fusionaron en uno. ¿Qué queda? Una abominación teórica, un objeto tan extraño que apenas puede considerarse materia tal como la conocemos, la estrella electrodébil. Imagínate, durante la más breve e incandescente fracción de segundo después del Big Bang, todo el universo existió en este mismo estado. Las cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil, se unificaron en una única superfuerza primordial. A medida que el universo se expandió y enfrió, esta superfuerza se fracturó en las fuerzas distintivas que conocemos hoy. Pero una estrella electrodébil es un fósil cósmico, un eco vivo y palpitante, o mejor dicho, inerte, de esa sopa primordial. Es un fragmento del universo primigenio, congelado en el tiempo, una reliquia monstruosa que de alguna manera sobrevivió al enfriamiento y la diferenciación que moldearon nuestra realidad. Es una cápsula del tiempo de la física definitiva, una visión aterradora de un momento en el que la existencia misma aún estaba formando sus reglas. En su interior no hay química. Reflexionemos sobre ello. No hay átomos, no hay moléculas,
No hay protones, ni neutrones, ni electrones como entidades distintas. La intensa presión, la abrumadora fuerza electrodébil, ha borrado toda distinción. Imaginemos una esfera perfectamente lisa y sin rasgos distintivos. No negro, como un agujero negro que devora la luz, sino quizás un vacío brillante e informe, una especie de antimateria, antiestructura. No brillaría, porque la luz nace de las transiciones atómicas, de los electrones que saltan entre niveles de energía, de la danza de partículas cargadas. Pero aquí no hay partículas cargadas diferenciadas, ni niveles de energía entre los que saltar. Es un universo donde el concepto mismo de luz, tal como lo entendemos, podría carecer de sentido en su interior. Es un testigo silencioso del desmoronamiento de la física. Cada ley, cada constante que hemos derivado con tanto esfuerzo, que gobierna la formación de estrellas, la existencia de planetas, la intrincada maquinaria de la vida, todo se detiene en seco en su límite teórico. Este objeto no solo es denso, es sin rasgos distintivos. Es un fluido uniforme y degenerado donde quarks y leptones se han disuelto en un único plasma unificado. Piénsalo como un crisol cósmico, pero en lugar de fundir metal, funde la identidad misma de las partículas fundamentales. Toda complejidad, toda estructura, todo potencial para algo más allá de la existencia bruta e indiferenciada, es completamente aplastado. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora: su estabilidad. Una vez formadas, estas anomalías cósmicas no son fugaces. A diferencia de algunas partículas exóticas que aparecen y desaparecen fugazmente, una estrella electrodébil, si se forma, sería increíble y aterradoramente estable. Es un equilibrio perfecto entre la presión gravitacional inimaginable y el empuje hacia afuera de esta presión de degeneración electrodébil unificada. Es una cicatriz permanente en el tejido del espacio-tiempo, un monumento a la física rota y rehecha. Persistiría, inalterada, durante más tiempo que la edad del propio universo, un testimonio silencioso y monótono de una realidad donde nuestras suposiciones más fundamentales sobre la materia y la energía simplemente no se aplican. Es una estrella que no es una estrella, una forma de materia que no es materia, una entidad cósmica que nos obliga a cuestionar la definición misma de la existencia. Es una esfera donde la física se ha vuelto loca, donde el universo ha olvidado cómo ser complejo, cómo construir algo más intrincado que una mancha sin rasgos distintivos e indiferenciada. Es un eco inquietante de los primeros momentos de la creación, congelado para siempre en un estado de equilibrio imposible, una verdadera paradoja cósmica que susurra secretos desde el principio de los tiempos. Imagina intentar observar algo que desafía las mismas leyes que crean la luz, que dicta el comportamiento de los átomos. ¿Cómo sabríamos siquiera que está ahí? Su atracción gravitatoria, sí, pero más allá de eso, un abismo perfecto, silencioso y sin rasgos distintivos. Un horror cósmico, hermoso en su pura y aterradora simplicidad, perdurable quizás hasta que se desvanezca la última luz del universo. Es una estrella sin brillo, un fantasma en la máquina cósmica, un monumento silencioso y eterno a la muerte de la química. Así que tenemos este monstruo teórico, la estrella electrodébil, una reliquia del amanecer de los tiempos, un lugar donde la química está muerta, donde se fusionan las fuerzas fundamentales. Pero ¿por qué nos preocupa siquiera un concepto tan descabellado? Porque estos objetos hipotéticos son más que simples curiosidades teóricas. Son en esencia piedras roseta cósmicas. Son cápsulas del tiempo únicas, fragmentos perfectamente conservados de los primeros momentos del universo.
Imaginen intentar comprender los primeros nanosegundos del Big Bang. Nuestros aceleradores de partículas, con lo potentes que son, solo pueden vislumbrar las condiciones que existían una diminuta fracción de segundo después de la creación. Podemos colisionar partículas, intentando recrear esas energías primordiales. Pero una estrella electrodébil es un remanente natural y estable de esas mismas condiciones. Es como encontrar un fósil perfectamente conservado del primer organismo unicelular, lo que nos da una visión directa de los orígenes mismos de la vida. Estas estrellas, de existir, serían laboratorios vivientes, ofreciendo una ventana directa a una época en la que el universo era tan caliente, tan denso, que las propias fuerzas fundamentales eran indistinguibles. Contendrían los secretos de la inflación cósmica, la naturaleza de la materia oscura, quizás incluso los orígenes de la conciencia misma, encerrados en sus núcleos anodinos. La búsqueda definitiva de estos objetos se convierte en una emocionante y desesperada búsqueda de respuestas en los confines de la realidad. No podemos verlos. No emiten luz en el sentido convencional porque no hay átomos que la produzcan. Carecen de horizontes de sucesos, como los agujeros negros que deforman el espacio-tiempo de formas predecibles y observables. Su propia naturaleza desafía nuestros métodos de detección más comunes. Es como intentar encontrar un depredador invisible, silencioso y perfectamente camuflado en una jungla cósmica. Pero somos estrategas. Somos detectives cósmicos. ¿Cómo se encuentra algo que fundamentalmente se resiste a la detección? Se buscan los sutiles susurros, las pistas indirectas, las ondas gravitacionales que podrían dejar a su paso. Buscaríamos señales de ondas gravitacionales que no encajan del todo con las fusiones de agujeros negros, o efectos inusuales de lentes gravitacionales que desafían la explicación de los objetos conocidos. Quizás afecten sutilmente las órbitas de estrellas cercanas, de maneras que una estrella de neutrones o un agujero negro no lo harían. Es una partida de ajedrez cósmico, donde las piezas son invisibles y el tablero es el universo entero. La búsqueda de la estrella electrodébil no se trata solo de encontrar un nuevo tipo de objeto estelar. Se trata de ampliar los límites del propio conocimiento humano. Se trata de afrontar la posibilidad de que nuestra comprensión actual de la física sea incompleta, de que existan reinos enteros de existencia, estados completos de materia y energía, que aún no hemos siquiera concebido. Cada anomalía, cada débil señal que no se ajusta a nuestros modelos existentes, se convierte en una pista tentadora en este gran misterio cósmico. ¿Son esos extraños estallidos de ondas gravitacionales de fuentes desconocidas? ¿Podrían ser los ecos débiles de un desplazamiento del núcleo electrodébil? Existe una oscilación inexplicable en la órbita de una estrella distante que insinúa la presencia de un compañero invisible que destruye la química. Esta búsqueda es un testimonio de la audacia de la mente humana. Incluso imaginar un objeto así, derivar sus propiedades teóricas a partir de ecuaciones que nos superan en comprensión, es un triunfo. Embarcarse entonces en la misión casi imposible de encontrarlo, de demostrar su existencia, es la táctica definitiva. Es la emoción de la búsqueda, la lucha intelectual contra lo desconocido, el anhelo desesperado por descorrer otro velo del tapiz cósmico. El universo se juega sus cartas con mucha cautela, pero nosotros, los estrategas cósmicos, estamos decididos a descubrir sus secretos más profundos, incluso si esos secretos destrozan todo lo que creíamos saber. La búsqueda ha comenzado, y hay mucho más en juego. Buscamos un objeto que nos obligue a reescribir los libros de texto, a repensar la esencia misma de la existencia
y a contemplar un universo mucho más extraño y profundo de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Nos hemos adentrado en el corazón de una pesadilla cósmica, un reino hipotético donde el concepto mismo de materia, de química, de partículas distintas, se disuelve por completo. La estrella electrodébil no es solo un objeto más denso, es un fósil viviente de la infancia del universo, un monumento estable y silencioso a la muerte de los átomos y la fusión de las fuerzas fundamentales. Es un lugar donde las reglas que rigen nuestra vida, las leyes que permiten que las estrellas brillen y la vida florezca, simplemente dejan de aplicarse. La sola idea de un objeto así pone nuestra comprensión de la física al límite, obligándonos a afrontar las limitaciones de nuestros modelos actuales. Revela un universo mucho más extremo, mucho más imaginativo e infinitamente más desconcertante de lo que jamás hubiéramos podido concebir. Estos monstruos teóricos no son solo curiosidades, son profundos desafíos filosóficos que susurran secretos del mismísimo Big Bang, insinuando una realidad donde los elementos conocidos son solo una fase fugaz. Dime qué te gustó o no te gustó de este video. ¿Qué crees que se podría cambiar para mejorarlo? Leo todos los comentarios y responderé a todas las sugerencias.